profesor tutor de la especialidad en alergia e inmunología clínica del Hospital Universitario de Puebla y pues evidentemente miembro también de la Academia Mexicana de Pediatría. El día de hoy, pues bueno, se va a charlar acerca de un tema, pues quizá no tan frecuente en forma general, tanto en niños como en adultos, mucho menos conocido en los niños, y pues bueno, en este caso, la importancia radica en el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, de reconocerla y darle un tratamiento adecuado para ello. El tema es angioedema hereditario en niños. Les agradezco mucho, doctora. Si gusta, empezamos su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Arturo, al doctor Caballero por su amable presentación y también a ustedes que se dieron el espacio para conectarse esta noche y pues ser parte de esta sesión. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de estar en este foro que es de la Academia Mexicana de Pediatría Capítulo Puebla. Somos todavía un capítulo joven, pero pues estamos trabajando para crecer y ser sólidos. En esta noche yo quiero hablarles de una enfermedad que se considera una enfermedad dentro del grupo de las enfermedades raras. Una enfermedad rara se caracteriza por afectar al menos a 5 personas por 10,000 habitantes. Esta enfermedad tiene un componente genético, es impredecible y pues puede afectar la piel o puede afectar diferentes mucosas, como por ejemplo el tracto gastrointestinal o el tracto respiratorio. Y cuando hay un compromiso del tracto respiratorio, pues puede ser potencialmente fatal. Fíjense que debido a su baja prevalencia y como también comparte algunos síntomas con otras patologías, tiene un subdiagnóstico importante, sobre todo en los países en desarrollo como lo es México. La Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario cuenta con una estimación de prevalencia de 1 en 55,000 habitantes. Ya veremos un poco más adelante estas cifras que se actualizaron en 2023, pero es la prevalencia aceptada contra otros tipos de angioedema no hereditario que tienen una prevalencia de por vida estimada alrededor del 5 al 7,5%. Y el componente genético de esta enfermedad va a ser autosómico dominante en su mayoría, en un 75%, lo que va a significar que el gen en cuestión pues, se va a encontrar en uno de los cromosomas numerados, no en cromosomas sexuales, y que también el ser dominante, pues con una sola copia del gen con la mutación de alguno de los dos progenitores, va a representar el 50% de posibilidad de que se herede la variante y la enfermedad. Pues sí, el gen afectado va a ser SERPING1, que va a estar en el cromosoma 11, y el resto de todo el componente genético va a ser por cambios espontáneos, mutaciones de novo, ya sea en el SERPING o en otros genes que también incluyen las cascadas que veremos a continuación. En esta imagen podemos ver a los padres, el padre está afectado, la madre no está afectada y en su descendencia, 2 de los 4 hijos, cumpliendo el 50% de la posibilidad que habíamos mencionado, se encuentran afectados con pues estas variaciones genéticas. ¿Y qué pasa en el angioedema hereditario o por qué se da el angioedema hereditario? Esta noche trataremos como las generalidades y es muy importante saber de dónde viene o por qué se ocasiona esta enfermedad. Y el personaje principal va a ser el C1 inhibidor. El C1 inhibidor va a ser una proteína que, valga la redundancia y por su nombre, va a inhibir a las proteasas. Es un inhibidor de amplio espectro y va a regular la activación de diferentes cascadas. Por ejemplo, la activación de la vía clásica del complemento, de la vía fibrinolítica y de la vía de activación por contacto. Dentro de estas vías de activación va a haber ciertas serimproteasas que van a ser el blanco de este C1 inhibidor, como lo son la calicreína plasmática, el factor 12, el factor 11A y la plasmina. Y lo que va a suceder es que este C1 inhibidor va a tener una disfunción. Aquí puede ser de dos maneras. El C1 puede estar disminuido o puede estar con niveles bajos, por lo cual no alcanza a cumplir su función, o también puede estar afectado de una manera cualitativa, que quiere decir que los niveles pueden estar normales o hasta aumentados paradójicamente, pero pues realmente la función no se lleva a cabo.
Entonces, lo que sucede es que Mira, si quieres puedo poner la novela. en la Yo vía estoy, fibrinolítica y en la vía de activación por contacto, nosotros tenemos aquí estoy en otra cosa. esquematizados con esta representación tridimensional de la proteína de C1, en qué partes o en qué pasos de las cascadas de la señalización va a actuar. No, Y tenemos el plasminógeno, que el no plasminógeno va oigo a con estar esto. como un puente Tengo los entre las audífonos, ¿no? vías de coagulación, las vías de fibrinólisis y la vía de inflamación. Entonces, 9 este y 30. Ya empezó a hacer plasminógeno ruido. se va a convertir en plasmina. Aquí tenemos la función del C1 inhibidor No, que no, no, está no. bloqueando esta conversión. Y esta plasmina, a su vez, va a activar al factor 12. El factor 12 se activa y va a tener la función de convertir la precalicreína en calicreína. Esta calicreína va cinde al cininógeno de alto peso molecular y se va a liberar bradicinina. Esta bradicinina va a ser pues realmente un péptido vasoactivo muy potente. ¿Qué va a pasar en todas estas partes que el C1 inhibidor no funciona? Se van a estar activando continuamente y el resultado va a ser que se va a producir bradicinina. Esta bradicinina va a ir a su receptor, el receptor que se encuentra en las células del endotelio, y al unirse y activar al receptor, entonces va a provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad y por ende, pues una situación de edema bastante importante. Entonces va a estar activándose de manera continua. Por otro lado, en la vía clásica del complemento, una vez que ésta se activa, vamos a tener la formación del complejo C1, que se va a componer por C1Q, dos C1R y un C1S, y estos actuarán sobre C4 y C2, teniendo pues la función de producir la convertasa de C3. Aquí el C1 inhibidor pues también va a estar dando un paro para que esto no se esté eh, activando constantemente. Sin embargo, cuando hay una disfunción, la vía del complemento va a estar activándose continuamente, creando también una disminución del C4. Esto es muy importante porque lo que vimos en las vías de la fibrinólisis y de la activación por contacto y en el complemento van a tener efectos clínicos en nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a clasificar el angioedema hereditario? Se puede clasificar, como ya vimos, una deficiencia de C1 inhibidor. En el tipo 1 va a ser cuantitativa, va a afectar los niveles séricos de este por mutaciones predominantemente en SERPING1 y este va a ser el tipo de angioedema hereditario más frecuente. Tenemos también el tipo hereditario tipo 2, donde será funcional la alteración. Aquí es de un 15 a un 25%, no es tan frecuente, pero bueno, es una disfunción de la actividad del C1. Y por último, el C1 inhibidor normal, anteriormente llamado tipo 3. Ahora ya se ha caído en desuso esta terminología, se considera como un angioedema hereditario con un C1 inhibidor normal. Realmente es muy poca la frecuencia que tenemos de pacientes con estas alteraciones genéticas, pero bueno, son alteraciones genéticas muy puntuales en las cascadas de las vías. Por ejemplo, tenemos una mutación en el factor 2, en el plasminógeno, en el cininógeno, que no afectan directamente al C1 inhibidor, pero que sí van a estar haciendo que las cascadas se estén activando. Un poco más difícil de hacer el diagnóstico porque realmente es genético, pero pues es importante tenerlo en cuenta aunque no sea tan frecuente. Y en el cuadro clínico vamos a tener que la mayoría de los pacientes pediátricos van a desarrollar los primeros síntomas durante la infancia o la adolescencia temprana. Se tiene una edad promedio de 11 años, aunque hay pacientes que empiezan desde meses de edad a tener este tipo de manifestaciones y obviamente pues a poder diagnosticarlos. Mientras más temprano se presente en un paciente el cuadro clínico, más grave va a ser. Afortunadamente, pues pacientes menores de un año son pocos los que lo presentan, pero si llegan a presentarlo, pues sí precisan
pues tratamientos un poquito más agresivos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cuadro clínico puede afectar varias áreas del cuerpo de manera simultánea. Son zonas de edema o inflamación que van a ser asimétricas, pueden afectar una mano, un piecito, la pierna, el brazo. Cuando es en cara, pues obviamente sí abarca un edema facial o puede ser periocular bilateral, de labios, de orejas. Yo he visto pacientes con un edema muy importante de oreja. Y bueno, generalmente no está acompañado por urticaria, que este es un dato muy importante y que vamos a estar repitiendo durante la plática para poder identificar angioedema hereditario. Hasta menos del 15% de los pacientes pudieran cursar con una urticaria, pero sin estar realmente asociado al cuadro clínico. Este tipo de angioedema no va a ser pruriginoso, lo que sí es que va a ser doloroso. Y aquí lo podemos ir distinguiendo, por ejemplo, de las afecciones alérgicas, donde puede haber urticaria, puede haber angioedema, el paciente se está rascando, tiene mucha molestia, están acompañados y reacciona pues al antihistamínico, al tratamiento convencional. En este angioedema hereditario, en esta patología, pues hay una falta de respuesta al tratamiento convencional con antihistamínicos o hasta esteroides. Otra cosa muy importante en estos pacientes es que llegan a tener pródromos. Aproximadamente unas horas antes, los pacientes tienen alguna situación que no es usual en ellos. Lamentablemente es muy inespecífico. Los pacientes llegan a tener fatiga, irritabilidad, debilidad, tienen náuseas y también va a haber afección del sistema gastrointestinal. O algo que refieren mucho los pacientes es que se les duerme el miembro con el que van a tener el ataque de angioedema. Pueden tener calambres y en el 50%, sobre todo en los niños, que esto es muy importante, se presenta eritema marginado, este exantema serpinginoso que tampoco es pruriginoso y va a estar pues en un tercio de los pacientes, o sea, en el 50% de los pacientes. Se autolimita toda esta crisis o el evento de angioedema, se puede autolimitar solo, tiene una resolución espontánea. Vamos a tener una instauración lenta. Conforme pasan los días va aumentando el angioedema y posteriormente se va solucionando, siempre y cuando pues no tengamos un involucro de la vía aérea, sobre todo de edema laríngeo, donde sí llegamos a tener una mortalidad alta hasta un 50%, pero afortunadamente se puede resolver antes de que haya una obstrucción total de la vía aérea, no en todos los casos, pero sí se ha visto algunos en los que sucede así. Entonces, en la piel va a afectar cara, en cara sobre todo afecta labios y los párpados. Les digo, también hay algunos otros, por ejemplo, llegan a tener el edema en la orejita, se ven más cachetoncitos, los pacientes llegan a tener el edema facial Ahora se le vence en, de en pronto, la otros, verdad. en otros lugares. Y en extremidades, que es el segundo lugar más ¿Eh? frecuente en los niños, que pueden necesitar hasta fasiotomía para tener un síndrome compartimental, llegan a ser asimétricas y tienen bastante edema. También, pues, dificultan en algunos casos la movilidad de los pacientes. De manera gastrointestinal o a nivel gastrointestinal, los pacientes llegan a tener afección en el estómago, en el intestino y llegan a cursar con cuadros muy inespecíficos. Por eso se refiere o nos referimos al angioedema hereditario también como la enfermedad, la gran simuladora, porque podría ser o podríamos tener en mente muchos diagnósticos diferenciales. Puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal severo. Si los pacientes llegan, pues a urgencias pueden llegar por deshidratación, por choque. Entonces, pues esto es muy importante y sobre todo porque las crisis abdominales van a abarcar del 70 al 80 de todos los pacientes que llegan a tener angioedema hereditario. Perdón, se inflama o hay un edema de la pared intestinal, puede haber líquido libre en la cavidad y el 21%, que realmente pues no, es bastante considerable, únicamente puede tener una manifestación gastrointestinal. O sea, puede haber no otro tipo de edema más que una manifestación gastrointestinal y esto traducirnos un angioedema hereditario. Es importante porque estos pacientes entran a quirófano, tienen bueno, laparotomías exploratorias, llegan a tener también apendicectomías,
sale el paciente, continúa con el dolor abdominal o se diagnostican como colitis recurrentes. O sea, llegan a tener muchos diagnósticos cuando realmente pues podemos tener un angioedema hereditario con manifestaciones predominantemente gastrointestinales. Y hablando del tracto respiratorio, pues va a afectar laringe, lengua y lo más pues delicado o grave es la obstrucción de la vía aérea. La lengua puede llegar a inflamarse hasta causar obstrucciones. Una paciente embarazada que tuvo un edema pues de lengua bastante importante, lamentablemente falleció por la obstrucción de la vía aérea. Entonces, en estos casos se tiene que actuar rápido, se tiene que reconocer, a veces se llega a confundir con otras entidades, pero bueno, lo que se debe de hacer en el momento es tratar de resolver el edema de manera buena, pues realmente para los niños no es una presentación frecuente, pero pues hay que saber cómo reaccionar. Puede también afectar otros órganos como vejiga, riñones, músculos. En algunos pequeñitos puede causar parafimosis y bueno, pues es realmente con muchas manifestaciones. Además de que todo esto que hemos visto, pues le pega a la calidad de vida a los pacientes. Los pacientes tienen trastornos emocionales, sufren de depresión, tienen también baja autoestima, llegan pues afectados a la consulta sobre todo porque tienen muchos años con la enfermedad, no pueden decirles qué es, el paciente vive con miedo de tener pues este tipo de ataques en cualquier momento. Y de las especificaciones en los pequeñitos, el síntoma de mayor importancia es dolor abdominal. El primer ataque llega a ser antes de los 5 años en un 40%, que es desde donde empezamos a tener aquí nuestra ventana para que nosotros podamos ver bien a los pequeñitos que tienen angioedemas recurrentes. Y antes de los 7 años, ya el 75% tuvo el primer ataque. Entonces, esto es importante porque podemos también echarnos un brinco a los antecedentes heredofamiliares de estos pacientes y ver qué ha pasado en la familia. De ahí nosotros podemos tener un tamizaje que se hace al año de edad en los pacientes que a lo mejor tampoco han tenido síntomas, pero que sí tienen familiares afectados. Durante la pubertad y la adolescencia se puede incrementar la frecuencia y la severidad, aunque es raro que se presente el primer episodio hasta la adolescencia. Antes de los 7 años, pues ya el 75% lo ha presentado. Y vemos en esta imagen cómo es la evolución de un ataque del angioedema hereditario. Aquí está la escala análoga visual y tenemos las horas que transcurren en una paciente. Si nosotros podemos ver, la paciente pues empieza a tener pues el angioedema, empieza a tener deformidad del rostro, edema facial, edema lingual, y conforme va pasando el tiempo, va aumentando tanto el edema como el dolor que tienen estos pacientes. Aquí en este caso, aproximadamente un día después, empieza a disminuir la curva. Claro que no quiere decir que de un día a otro el paciente esté bien. Empieza a disminuir progresivamente el edema hasta que los pacientes pues llegan a tener nuevamente pues ya no tienen ninguna alteración de edema. Esto es importante porque también es un pico donde se pueden causar pues los eventos desafortunados en ellos. Y existen diferentes desencadenantes. Los desencadenantes que están asociados, pues realmente en nuestros niños, pues los vemos mucho, como por ejemplo las infecciones, los traumatismos, andan subiendo, corriendo, bajando, llegan pues traviesos y llegan a tener algún traumatismo, el cuidado dental, las cirugías a las que se pueden exponer, las emociones también son desencadenantes de episodios y algunos fármacos como los IECAS. Las cirugías y los procedimientos quirúrgicos, sobre todo los dentales, son los más importantes. Y en pacientes que nosotros ya conocemos con angioedema hereditario, es muy importante que si tienen traumatismos, se tomen radiografías, porque muchas veces el edema puede enmascarar alguna fractura. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En base a lo que nosotros ya hemos estado platicando, tenemos que dirigir nuestra anamnesis y tener preguntas muy específicas, como por ejemplo los antecedentes familiares. Mamá, papá, tíos, hermanos, alguien en la familia que también tenga angioedema. Por lo regular, estos pacientes no vienen solos, vienen familias completas.
De hecho, el lema del Día del Angioedema Hereditario dice, todos somos una familia. ¿Por qué? Porque las familias vienen afectadas, varios miembros. La edad en la que estamos tratando al paciente, pero también es importante la edad del inicio de los eventos. Síntomas prodrómicos, muchas veces los pacientes no pueden vincular que a lo mejor se sienten cansados antes del evento o no hacen esta unión de la sintomatología y nosotros podemos preguntar intencionadamente y el paciente se empieza a dar cuenta, pues sí, sabe qué? Que a lo mejor me da un calambre antes de que se me inflame la pierna o antes de que tenga yo edema labial, empiezo a tener parestesias. Entonces, también nosotros, al hacer la anamnesis, estamos evidenciando al paciente cuáles son los síntomas que puede tener y cómo reconocer cuando va a tener un evento de angioedema. La duración del cuadro, que sabemos que pues, puede ser hasta de 7 días, y aparte de la duración, cuál va siendo la evolución que él va teniendo, la respuesta al tratamiento, si el paciente nos dice, pues es que me han dado antihistamínicos, me han dado esteroides y no se resuelve, después pues se me va quitando solo, ¿no? Como dicen los pacientes, pues se me quita solito porque lo que me dan no me ayuda, ya con los días pues se va resolviendo. La urticaria o el dolor, recuerden, no debe de haber urticaria. Si se ha desencadenado por algún evento quirúrgico o si los pacientes han sido sometidos a cirugías abdominales recurrentes o se identifica algún desencadenante, ¿no? Más el uso del medicamento. Entonces, pues realmente se hereda la condición hasta demostrar lo contrario. Tenemos que tener mucha atención en los antecedentes familiares. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con determinaciones también séricas. Nos ayudamos obviamente de los laboratorios para poder ponerle el apellido y el nombre al angioedema hereditario. Y como les comentaba yo hace un ratito, está el angioedema hereditario tipo 1, que es el 85% de toda la afección y el nivel de C1, los niveles séricos van a estar disminuidos. El punto que sea considerado de corte será menos del 50%. La función del C1 inhibidor también puede estar disminuida, menor del 50%. Y los niveles de C4, como mencionábamos con esta parte de la activación del complemento, pues van a estar disminuidas con una mutación pues, predominantemente de SERPING1. El angioedema hereditario tipo 2 va a cursar con niveles normales, no va a haber ninguna alteración. La función de C1 va a estar disminuida. Entonces, en el angioedema hereditario tipo 1 vamos a tener niveles bajos y en el tipo 2 vamos a tener función baja. Los dos pues van a tener el nivel de C4 abajo y la mutación predominantemente del mismo gen. Y por último, el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, donde todo va a estar normal, el nivel, la función y el C4, porque como no está afectado el C1, no vamos a tener alteración paraclínica en estos valores o en estos biomarcadores, sino si tenemos un cuadro clínico que es compatible con lo que nosotros estamos explicando en este momento, si tenemos pacientes que pues realmente nos están sugiriendo que tienen angioedema hereditario y aún así sus paraclínicos, los niveles C1 está normal, la función también C4, pues entonces es necesario pues derivarlo para que se pueda hacer una determinación genética en algunos de estos genes que se han encontrado, que obviamente pues todavía faltan más de descubrir, pero que bueno, se puede hacer el diagnóstico mediante esta detección. Y aquí tenemos un paciente masculino de 12 años de edad. Tenemos en esta parte de aquí arriba la actividad funcional, la actividad antigénica, que van a ser los niveles de C1 y los niveles de C4. Aquí están los rangos, las referencias que están adecuadas para este paciente. Y si nosotros vemos, tenemos una actividad funcional de menos del 7. Aquí ya el laboratorio nos hace favor de ponernos una L, que significa low, y entonces buscamos, ¿no? A ver cómo está fuera de rango. Lo normal sería que tuviéramos pues arriba del 50% según el corte, aquí dice arriba de 68, y la actividad antigénica, que significa cuánto tenemos, pues deberíamos tener 21 y tenemos 8. Los niveles de C4 también están bajos. Entonces, en este paciente, tanto la función
como la cantidad, como el C4 están disminuidos, lo que nos quiere decir que es un angioedema hereditario tipo 1. Este paciente masculino de 12 años de edad fue diagnosticado efectivamente con un angioedema hereditario tipo 1. Y aquí tenemos otro chiquito de 2 años de edad, fíjense, 2 años. Pedimos los estudios y sale la actividad funcional en 44%, que pues se encuentra abajo del punto de corte. La actividad antigénica, que son los niveles séricos, también está disminuido, lo normal es 21 y tenemos 9, y los niveles de C4 se encuentran por debajo de 14, que es el límite inferior normal, y pues realmente tiene nuevamente bajo la función, baja los niveles y bajos los niveles séricos de C4, por lo que nos enfrentamos a un angioedema hereditario tipo 1 en un paciente masculino de 2 años de edad. Estos pacientes pues se diagnosticaron porque obviamente tenían familia que ya había expresado la enfermedad. Este chiquito de 2 años todavía no lo hacía, el de 12 ya había tenido evento, pero aquí nosotros pues nos damos cuenta de la importancia del tamizaje en los familiares pequeñitos, en los niños. Y aquí tenemos este estudio del 2023 de la doctora Sandra Nieto y el grupo de expertos, la doctora Ileana Madrigal, el doctor Francisco Contreras y la doctora Maru Vargas, que ellos publicaron la experiencia de la vida real del angioedema hereditario en México, porque sabemos que a veces las bibliografías de otros países pues nos marcan conductas distintas a las que podemos tener nosotros en el país. Y vemos aquí que ellos se centraron en ver la experiencia de la vida real, el diagnóstico, el tratamiento y la epidemiología. Y tuvieron hasta el 2019 una prevalencia de 0.9 por 50,000 habitantes, que no varía mucho de lo que mencionamos al principio. Y ellos encontraron 317 pacientes con con edema angiohereditario, perdón, edema hereditario tipo 1, que fueron registrados en el Sistema Nacional de Salud, y estos iban de 11 años en adelante. Las principales presentaciones clínicas fueron el edema cutáneo en un 67.5%, que pues realmente pues es bastante, y dolor abdominal en 47.9%. De estos, las razones de hospitalización, que no fueron frecuentes, pero que sí fueron razones de hospitalización, fueron pacientes que tenían edemas laringeos, edemas faciales, de lengua y abdominales con severos. Estas hospitalizaciones representaron hasta el 73.3% de todas, o sea, lo que representa los defectos de complemento. Entonces, pues sí es bastante importante dentro de los defectos del complemento lo que aporta esta disregulación del C1. Los principales tratamientos que recibieron estos pacientes fueron plasma fresco congelado para los ataques agudos y el danazol como profilaxis a corto plazo. Y fíjense que en este estudio, el 77% de los episodios fueron moderados a severos. O sea, más de la mitad de estos pacientes llegaron a tener episodios moderados a severos, y pues los que requirieron hospitalización por tenerlo en regiones también de alto riesgo. Nosotros sabemos que si vemos un edema labial, ya representa un foco rojo para que tengamos en observación a ese paciente. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Existen diferentes tipos de tratamiento según el evento donde nosotros los vamos a utilizar. El tratamiento a demanda quiere decir que es un tratamiento que el paciente, desde que empieza a sentir los pródromos, desde que empieza a ver eritema marginado o reconoce cuáles son los síntomas que preceden el ataque, se administra el medicamento. Puede ser concentrado de C1, derivado de plasma, que se va a administrar de manera intravenosa. Esto pues realmente va dirigido a los niños. El Cinryze a partir de los 2 años, dependiendo también de la edad y el peso, va a ser las unidades correspondientes. El Berinert, que se puede utilizar desde antes del año de edad, desde meses de edad, a una razón de 20 unidades por kilo. También, sobre todo si nosotros no llegamos a tener este tipo de concentrados
o es ya una situación de urgencia que tengamos que tratar este tipo de angioedema, podemos utilizar el plasma fresco congelado como una segunda opción. También está el concentrado de C1 recombinante, que se aplica de manera intravenosa, el Condestat alfa, a partir de los 2 años de edad. Y un antagonista competitivo del receptor, que va a evitar que la bradicinina se una al receptor en las células endoteliales, que es el icativant, se pone de manera subcutánea y se puede utilizar a partir de los 2 años de edad. Entonces es el tratamiento para suplir la función o suplir la cantidad de C1. Y por otra parte tenemos el antagonista que va a evitar que la bradicinina ocasione todo pues el edema. También tenemos la terapia profiláctica a largo plazo. El objetivo de este tratamiento es que los pacientes lleguen a tener el control de la enfermedad con ciertos requisitos, que el paciente pueda pues realmente vivir más tranquilo o estar más tranquilo. En este caso tenemos al inhibidor de la calicreína plasmática, que se va a aplicar de manera subcutánea. Nosotros, pues, bueno, se le muestra al paciente cómo aplicarlo para que lo aplique en casa, o puede aplicarse también en alguna oficina o en algún consultorio. Y es el anadelumab. Se puede aplicar a partir de los 2 años de edad y este se utiliza cada 2 semanas. El concentrado de C1 derivado de plasma, que también va a ser subcutáneo, Berinert, a partir de meses de edad, que se aplica 2 veces por semana. Y en niños, no en adultos, pero en niños sí se prefieren los antifibrinolíticos. En adultos es un poco más los andrógenos, pero en niños no. El ácido tranexámico a 25 a 75 miligramos por kilo por día. Claro que también todo esto ha caído, los antifibrinolíticos y los andrógenos en adultos han caído en desuso desde que se tienen más opciones de tratamiento que van dirigidos a los puntos de las cascadas. Y bueno, la terapia profiláctica a corto plazo, si sabemos que nuestro paciente le van a hacer una cirugía, va a tener un procedimiento dental. Yo tengo un pacientito que tuvo una reacción muy importante cuando le pusieron la vacuna de COVID y pues llegó a tener un angioedema bastante importante. Entonces sí sabemos que van a vacunación o que tienen algún desencadenante. Entonces lo que se hace es aplicar durante las 24 horas anteriores al procedimiento o 6 horas antes del procedimiento el medicamento para evitar que pueda haber una crisis de angioedema. Y bueno, en esta cascada nosotros vamos a poner cómo actúan los medicamentos. Tenemos el C1 inhibidor, que obviamente va a estar interfiriendo en diferentes pasos para frenar la señalización que lleva a la liberación de la bradicinina. Tenemos al icativant, que va a disminuir, o más bien va a ser un antagonista competitivo de la unión de la bradicinina a su receptor. El lanadelumab, que va a estar inhibiendo la calicreína, y el ácido tranexámico, que va a actuar directamente a nivel del plasminógeno. Para adultos existen otro tipo de terapias que también se pueden utilizar, pero en niños estos son los tratamientos que pues están autorizados. Y yo quisiera compartir con ustedes un caso clínico. El caso clínico es de un paciente adulto, pero yo quiero comentarles y pues evidenciar la historia de este paciente y las oportunidades de diagnóstico que de repente pues se fueron. Tenemos un paciente de 46 años, él es maestro, llegó a la consulta de primera vez en el servicio de alergia del Hospital Universitario de Puebla en el 2018 y él venía porque había tenido episodios de edema en diferentes partes del cuerpo. Cuando se empieza a hacer la historia clínica, él nos menciona, es que pues en mi familia también pasa, ¿no? No soy el único. Mi mamá y mis tíos llegan a tener episodios de angioedema. Y estamos hablando de que es la parte de antecedentes heredofamiliares. Es de las primeras cosas que les preguntamos a los pacientes y ya tenemos ahí una pista. Posteriormente, al preguntar los antecedentes personales patológicos, él nos dice que su mamá le dijo que le hicieron apendicectomía a los 9 meses de edad y que tenía alergia a la penicilina y que cada vez que le inyectaban penicilina tenía edema en el área de la inyección y entonces le dijeron que pues tenía alergia. El paciente llegó con un trastorno de ansiedad generalizada, pues realmente
con miedo de que él no sabía qué estaba pasando, por qué su cuerpo se deformaba y qué estaba sucediendo. Cuando nosotros lo captamos fue en el 2018. Y al ahondar todavía más en estos eventos de edema, nos dijo que en 1983 había tenido el primer episodio labial. Tuvo un edema de labios importante, no urticaria, no pruriginoso. Claro que pues esto yo creo que ya lo había platicado también con su mamá o sus familiares que llegaron a tener todos estos datos, ¿no? En el 2008, párpados, labios nuevamente, duración de una semana. Él dice que estuvo, que lo vio el médico en la consulta, le dio tratamiento, pero pues realmente no tuvo respuesta al tratamiento. Y en el 2017 ya tiene un evento mucho más fuerte, empieza con disnea, disfonía, edema facial muy importante, en las extremidades también, en la cara, o sea, realmente tuvo un evento pues bastante importante. En urgencias lo diagnostican como una reacción alérgica, le dan esteroides y antihistamínico, no tiene respuesta. Realmente este paciente tuvo mucha suerte de que el edema se resolvió antes de hacer una obstrucción de la vía aérea, y la duración desde la instauración hasta la resolución fue de una semana. Cuando nosotros escuchamos todo esto, pues hicimos algunos diagnósticos diferenciales, pedimos algunos estudios, pero pues bueno, realmente la clínica nos estaba sugiriendo completamente un diagnóstico de angioedema hereditario. Lo que nosotros, pues realmente fue más de peso. El primer episodio fue a los 12 años de edad, la localización facial y en extremidades, que van a ser las más comunes. No había urticaria, no había prurito ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en ninguno. No respondió nunca al tratamiento convencional. La duración estaba exactamente del libro, hasta 7 días, y había antecedentes familiares, los cuales exploramos, hicimos este mini árbol genealógico, donde vimos que la mamá estaba afectada, los hermanos de la mamá también estaban afectados, ellos desconocían anteriormente, pero a partir de sus tías, de sus tíos, perdón, y su mamá, sí había afección de angioedema hereditario, y pues obviamente él tiene dos hermanas y él es el que estaba afectado por esta condición. Se pidieron algunos laboratorios, los laboratorios nos marcaron un complemento bajo, totalmente, pues sí, evidentemente bajo. También se pidió la actividad antigénica y funcional del C1 inhibidor, y definitivamente la actividad funcional estaba en 0%. La actividad antigénica pues estaba bien, pero la actividad funcional definitivamente estaba en cero. Y pues nosotros hicimos el diagnóstico en este paciente de angioedema hereditario tipo 2, porque la parte funcional pues realmente no estaba, ¿no? Entonces, de la evolución que ha tenido después, el paciente ha presentado en algunos episodios edema, pero ha sido ya esporádico. Y bueno, aquí tenemos el angioedema hereditario. Nosotros debemos de considerarlo, y esto yo quisiera dejarlos para casi finalizar la charla. Debemos de tener en cuenta historias familiares, angioedemas recurrentes, que nosotros por lo regular los pacientes siempre tienen angioedema, o la mayor de las veces tienen angioedema y dicen: es que es mi alergia, es que algo me comí, es que algo me está haciendo reacción, y pocas veces se llega a pensar en un angioedema hereditario. Entonces, en esos pacientes que nosotros tenemos con angioedema recurrente, que vemos que no son histaminérgicos, que no responden al tratamiento convencional, entonces tenerlo en mente. Crisis con dolores abdominales sin explicación. Yo recuerdo por ahí cuando estaba haciendo la residencia, que teníamos un paciente que ya había entrado a quirófano 5 o 6 veces y no tenía nada, y seguía regresando por dolor abdominal. Y bueno, tal vez pudo tratarse de un angioedema hereditario, ¿no? Eritema marginado, ausencia de urticaria y no respuesta al tratamiento convencional. A veces les dan los antihistamínicos, no sé, 7 días, y se piensa que hay una respuesta al antihistamínico, pero no nos da el tiempo necesario, o el tiempo que nosotros pensamos para que resuelva. Y muchas veces se puede pensar que fue el medicamento, cuando realmente pues el angioedema iba a resolver solo. Y los mensajes para llevar a casa, pues bueno, el angioedema, ya con los factores que hemos estado platicando durante toda la charla,
se debe reconocer al paciente, se debe enviar al especialista, pero también puede tomarse como tamizaje únicamente un C4. El C4 va a estar invariablemente bajo, a menos que se trate de un C1 inhibidor normal. Pero si nosotros hablamos de que un 75% de pacientes tendrán un angioedema hereditario tipo 1 y un 15 tipo 2, pues estamos abarcando un buen porcentaje que podemos hacer un tamizaje con C4 y enviarlo al especialista para que se realicen todos los biomarcadores correspondientes. Si esto no resultara, bueno, ya se mandará a hacer una secuenciación genética, pero lo más importante y lo que yo les quiero dejar esta noche es esto, la sospecha de este tipo de enfermedades, para que se puedan sospechar, diagnosticar y derivar a tiempo. El retraso es de 12 aproximadamente años de diagnóstico. En este paciente que nosotros tuvimos fue de muchísimo más tiempo, o sea, le quitaron el apéndice a los 9 meses, el primer edema labial fue en 1983 y nosotros lo diagnosticamos en el 2018. Entonces hay que tener también nuestros ojos y nuestra mente entrenada para ver este tipo de enfermedades que si no son frecuentes, sí pueden costarle la vida a nuestros pacientes. Y pues bueno, este es el final de mi charla. Espero que pues haya servido para su bagaje académico y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Daniela, primero por su presentación y pues bueno, si existiera alguna pregunta, algún comentario, es el momento. Muy bien, aquí hay una pregunta de María Alejandra Mónica. Buenas noches, ¿cuál es la especialidad de envío? Ok. Pues la especialidad de envío es alergia e inmunología. Nosotros como alergólogos, inmunólogos, nos encargamos de este tipo de pacientes. Ok. Doctor Arturo García Galicia, ¿quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, gracias. Doctora Dani, felicidades, una excelente plática. Me Gracias. queda un poco la duda, algo que comentó parcialmente con el caso clínico. ¿Cómo podemos sospechar, suponiendo que fuera una crisis abdominal, en donde el dolor abdominal muchas veces representa un reto diagnóstico, y mencionaba usted que hasta el 80% de estos angioedemas pueden presentarse con estas crisis abdominales? ¿Cuál sería el dato que nos daría la sospecha? Porque dice usted, es un dolor abdominal de origen oscuro, si vale la pena la expresión. Gracias. Sí, sí, doctor. Pues fíjese que la bibliografía lo menciona como pacientes con recidiva de dolor abdominal. O sea, ya se dio tratamiento, vuelven nuevamente con el dolor abdominal, se hacen estudios, no se encuentra nada, a lo mejor se mete a la LAPE y sale blanca, ya no tienen, la apéndice ya le quitaron todo y sigue el paciente con recurrencia de dolor abdominal. Aquí lo que mencionan los libros es mejor pedir las determinaciones séricas o los biomarcadores que dejar que se vaya el diagnóstico. Entonces, si tenemos un paciente que regresa varias veces, que el dolor abdominal es recurrente, creo que este es el momento de pedirlo. Tal vez si es un paciente que tiene un dolor abdominal la primera vez, lo damos de alta, obviamente se va a quitar por la evolución natural de la enfermedad, pero a la recurrencia de estos cuadros es cuando se debe de contemplar y pedir este tipo de estudios. Tal vez puede ser que salgan negativos, pero bueno, ya nosotros cruzamos la línea de tener la sospecha de tratamiento, porque si lo encontramos positivo, entonces hicimos el diagnóstico. Muchas gracias, doctora Dani. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Si gustan, pueden ponerlo en el chat. Y pues bueno, aquí ponen a doctor Girón. ¿El edema hereditario tipo 1 se puede prevenir? Siempre está ligado a enfermedades inmunes como lupus, linfoma y algunos tipos de leucemia u otras inmunodeficiencias. Pues dice doctor que el angioedema hereditario pues no se puede prevenir. O sea, es una enfermedad genética que a lo mejor se puede hacer el diagnóstico a tiempo para evitar toda esta peregrinación y la situación desafortunada que viven estos pacientes de tener los ataques recurrentes. Sí se puede considerar como una inmunodeficiencia, pero realmente ligado a algunas enfermedades autoinmunes no se ha hecho evidente.
Claro que pues recordando que la línea de las inmunodeficiencias, la autoinmunidad y el cáncer es muy delgada, podría convivir con alguna otra. Sin embargo, el angioedema hereditario pues se considera dentro de todo este grupo de patologías que usted me menciona como una inmunodeficiencia. La prevención pues no es posible, tal vez cuando haya alguna situación genética, ¿no? Algún microarreglo por ahí pudiera ser, pero en este momento pues no hay manera de prevenirlo, sino de diagnosticarlo a tiempo. Muy bien. Y una pregunta por parte de un servidor. En el caso, por ejemplo, muchas ocasiones puede llegar pacientes que están hospitalizados o que llegan a urgencias por alguna posibilidad de escenarios clínicos como anafilaxia, que es lo que nosotros vemos principalmente quizá relacionado al tema de alergia, alergias alimentarias, alergias por medicamentos. El paciente puede llegar con este edema importante, quizá no con la urticaria, evidentemente, para poderlo pensar, pero en muchas ocasiones puede ser que esto suceda y que sea el debut de estos pacientes. El uso, por ejemplo, en este caso, pues bueno, para dejarlo como a lo mejor un poquito más claro, ¿no? El uso de la adrenalina en el paciente con angioedema hereditario es conveniente. No, realmente el uso de adrenalina no es conveniente. Hay una diferencia importante, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, doctor Caballero, cuando hay un ataque o llega a haber más bien una anafilaxia, la instauración es muy rápida. Y entonces de estar bien 20 minutos antes, ahorita el paciente está terriblemente mal. Y en el angioedema hereditario la instauración va a ser lenta. Entonces, bueno, esa es una manera en que nosotros podemos también llegar a distinguirlo. Y en este caso, en el angioedema hereditario, pues realmente el uso de adrenalina no va a tener pues efecto en los pacientes. Muchas gracias, doctora. Sí, principalmente por el tema que hablabas, ¿no? O sea, el hecho de la anafilaxis es un tema ahí de histamina principalmente, mientras que un paciente posiblemente, y digo, otros mediadores inflamatorios, mientras que en el caso de angioedema, pues es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, otro mediador importante que es la bradicinina y pues sus diferentes formas de presentarse. Y vamos a ver, en general, pues bueno, pues recibiste muchas felicitaciones acerca de la plática. Todos consideran que pues bueno, es algo muy bueno. Y realmente nada más, por último, esta última pregunta, que pues bueno, también creo que es bastante importante realizarla, es acerca del plasma fresco congelado. A veces, pues bueno, en los hospitales, pues no nos encontramos con esta situación de los concentrados, ¿no? Del C1. Y pues bueno, el uso del plasma fresco congelado en situaciones de urgencia, tanto en cirugías como pues en áreas de urgencia, se puede utilizar, y en caso de que se pueda utilizar, aquí preguntan el doctor Alejandro Ramírez, ¿cuál sería la dosis óptima para la aplicación en los niños? Sí, bueno, el plasma fresco congelado efectivamente puede ser una opción, como ya lo mencionaste bien, Cris. Y bueno, la dosis es de 10 a 15 mililitros por kilo por dosis. Se puede hacer la infusión aproximadamente en 30 o 60 minutos. Si es lo que tenemos a la mano, pues es lo que hay que utilizar, ¿no? Pero esa es la dosis. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Dani. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión. Como ustedes vieron, pues bueno, lo comentaba la doctora Dani. Esto es, pues vamos poco a poco creciendo en este capítulo de Puebla, de la Academia Mexicana de Pediatría, con esta calidad de presentaciones. Pues bueno, agradecemos mucho a la doctora Daniela por su presentación. ¿Quiere hacer algún comentario, doctor Arturo? No, doctora, ¿desea usted dar algún cierre, aparte, algún comentario final? Sí, doctor, pues Doctora. bueno, el comentario final es sospechar, ¿no? Sospechar. Recuerden lo que platicaba yo hace ratito con el doctor Caballero en el hospital. Ojos que no ven, no podemos diagnosticar si no sabemos, si no tenemos la sospecha, los pacientes se van, ¿no? Y realmente con una afección de la calidad de vida bastante importante. Entonces, es tenerlo en mente es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Doctor Girón, gracias, doctor Christopherson. Doctor Girón, algún ¿Sí se comentario? No escucha? sé si tenga usted oportunidad. ¿Se Sí, escucha? adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor Buenas Girón. noches. Felicitamos a los 48 asistentes. Le damos las gracias por el interés a la brillante conferencia de la doctora Daniela.
La variante coordinación es de el doctor Christopher y el doctor Arturo. Caray, vamos hacia adelante todos del capítulo Puebla, ¿eh? Felicidades a ambos, a los tres. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Les recuerdo, por favor, mandar en el chat quien no lo haya hecho su correo para que podamos hacerle llegar sus constancias. Felicitar nuevamente a la doctora Daniela, excelente plática. Doctor Gracias. Christopherson, por favor, muchas gracias por su brillante coordinación. Y a todos ustedes, muchas gracias. Doctor Girón, muchas gracias por su distinguida presencia y a todos ustedes por distraerse esta noche de jueves. Nos vemos en agosto, el próximo agosto, y les haremos llegar nuestro banner de difusión. Muchas gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Buenas noches a todos. Hasta luego, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Detengo grabación. Gracias.